Probablemente has escuchado que un vaso de agua con limón por la mañana puede desde curar enfermedades hasta hacerte perder peso mágicamente. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia? Vamos a descubrir los beneficios reales que están respaldados por estudios clínicos y los peligros potenciales que casi ningún influencer menciona y que podrían estar dañando tu salud ahora mismo. Hoy vamos a separar la moda de la medicina. Prepárate para descubrir algo que puede cambiar por completo cómo empezás tus mañanas. Nutrientes y componentes químicos. Antes de ir a los beneficios que todos esperan, debemos entender qué es lo que estamos ingiriendo. Para que este vaso de agua con limón haga efecto, no es por arte de magia, es por bioquímica pura y simple. Vamos a descomponer la anatomía química del limón. Vitamina C, ácido ascórbico. Empezamos con el más famoso. No es solo un refuerzo inmunológico de marketing. En el cuerpo, la vitamina C es un antioxidante potente. Esto significa que actúa como un escudo, neutralizando moléculas inestables llamadas radicales libres que dañan nuestras células y ADN. Imaginen que la vitamina C es un desactivador de bombas para las células. También es el precursor esencial para que el cuerpo pueda formar colágeno, la proteína estructural de nuestra piel, vasos sanguíneos y articulaciones. Ácido cítrico. Este es el ácido que le da su sabor amargo. Aunque suena aterrador, es vital. Ayuda a descomponer y absorber grasas y proteínas. Más allá de eso, el ácido cítrico es el héroe principal en la prevención de ciertos tipos de cálculos renales, ya que se une al calcio en la orina. Flavonoides, bioflavonoides. Estos son pigmentos vegetales con un poder antioxidante y antiinflamatorio aún mayor que la vitamina C. El limón contiene compuestos como la hesperidina y la diosmina. Estos son clave para fortalecer la integridad de los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, lo que se traduce en una mejor salud cardiovascular. Potasio. Este mineral esencial es un electrolito. El cuerpo lo usa para regular el equilibrio de líquidos, las señales nerviosas y las contracciones musculares. El potasio trabaja en oposición directa al sodio para ayudar a mantener una presión arterial saludable. D-limoneno. Este compuesto se encuentra principalmente en la cáscara, no en el jugo. Es el responsable de ese aroma cítrico tan fresco. La ciencia está estudiando el D-limoneno por sus posibles propiedades para ayudar al hígado en sus procesos de desintoxicación, ya que puede aumentar la producción de ciertas enzimas hepáticas. Así que, como ven, no es solo jugo con agua. Es un cóctel biológico de potentes antioxidantes, ácidos, minerales y compuestos antiinflamatorios. Ahora, con este conocimiento, podemos entender por qué cada uno de los beneficios siguientes realmente sucede en nuestro organismo. 19 mitos y verdades. Su porqué biológico. 1. Ayuda a eliminar toxinas acumuladas durante la noche. Esto es, en parte, cierto. La clave es el D-limoneno de la cáscara y los antioxidantes. El cuerpo humano tiene su propio sistema de desintoxicación extremadamente complejo. El hígado y los riñones. Lo que hace el agua con limón no es limpiar por sí sola, sino apoyar los mecanismos naturales del hígado. Estimula las enzimas hepáticas, ayudando a convertir toxinas liposolubles en formas que el cuerpo pueda eliminar más fácilmente a través de la orina y las heces. 2. Activa la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas. Esto es biológicamente correcto. El ácido cítrico tiene una estructura similar al ácido clorhídrico del estómago. Para personas que sufren de bajo ácido estomacal, tomar agua con limón antes de una comida puede engañar al estómago para que aumente su producción de jugos gástricos, lo que resulta en una descomposición más eficiente de las proteínas y una mejor absorción de nutrientes. 3. Alcaliniza el cuerpo. Aunque el limón es acídico, tiene efecto alcalinizante natural. Aquí debemos ser científicamente precisos. El jugo de limón es muy ácido, con un pH de alrededor de 2. Sin embargo, después de que el cuerpo lo metaboliza, deja un residuo mineral alcalino. Es crucial aclarar esto. El agua con limón no alcaliniza la sangre. El pH de la sangre se mantiene rígidamente regulado por el cuerpo
y cambiarlo sería fatal. Lo que sí alcaliniza es el pH de la orina. Esto tiene un beneficio real que discutiremos más adelante. 4. Rico en vitamina C, fortalece las defensas naturales. Absolutamente cierto. La vitamina C es esencial para que los glóbulos blancos, como los neutrófilos, viajen más rápido al sitio de una infección y la combatan. También protege a estas mismas células inmunitarias del daño que ellas mismas causan al luchar contra bacterias o virus. 5. Hidrata el cuerpo. Este es el beneficio más directo y garantizado. El cuerpo amanece en un estado de deshidratación después de 8 horas de sueño. Añadir limón no solo hace el agua más agradable al paladar, lo que anima a beber más, sino que los electrolitos como el potasio ayudan a que el agua se mueva más rápido a través de las membranas celulares. 6. Mejora la salud de la piel. La vitamina C es el cofactor vital que necesitamos para fabricar colágeno. Sin vitamina C no hay colágeno estructural, lo que puede llevar a una piel flácida y con más arrugas con el tiempo. La hidratación profunda de la mañana también ayuda a la luminosidad y los antioxidantes luchan contra el daño solar a nivel celular. 7. Acelera el metabolismo y reduce el apetito. Tenemos que matizar esto. No hay ninguna sustancia en el mundo que te haga perder peso mágicamente. El agua con limón ayuda de 3 formas indirectas. Beberla en lugar de un jugo azucarado o un café con leche es un ahorro automático de calorías. La pulpa del limón contiene una fibra llamada pectina, que puede aumentar la sensación de saciedad, aunque la mayoría de la gente solo usa el jugo. El agua tibia en sí misma es un supresor leve del apetito al estirar el estómago. Es una herramienta, no una varita mágica. 8. Estimula el movimiento intestinal natural. Esto es correcto. El líquido tibio por la mañana, en combinación con el ácido cítrico, puede iniciar el reflejo gastrocólico, estimulando el colon y facilitando el paso de las heces. 9. Equilibra el pH del cuerpo. Esto se refiere a la orina. ¿Por qué es importante? Un pH urinario más alcalino ayuda a los riñones a excretar toxinas como el ácido úrico y puede prevenir la formación de cristales. 10. Mejora el aliento. El ácido cítrico tiene propiedades antibacterianas leves. Al estimular la producción de saliva, también ayuda a limpiar la boca de los restos de alimentos que causan el mal aliento. Pero cuidado con el esmalte dental. 11. Estimula el hígado. El ácido cítrico estimula a la vesícula biliar a liberar bilis en el intestino delgado. La bilis es esencial para descomponer las grasas de tu desayuno y para que el hígado elimine ciertos desechos. Un flujo biliar saludable es fundamental para el bienestar. 12. Reduce la inflamación. Aquí los héroes son los flavonoides antioxidantes, hesperidina y diosmina. La inflamación crónica es la raíz de muchas enfermedades. Al reducir el estrés oxidativo a nivel celular, el agua con limón ayuda a modular la respuesta inflamatoria del cuerpo. 13. Regula la presión arterial. Esta es una explicación científica directa. El potasio actúa como un vasodilatador, lo que significa que ayuda a relajar las paredes de las arterias. Esto facilita el flujo de sangre y reduce la resistencia, lo que a su vez ayuda a bajar la presión arterial. 14. Aumenta la energía natural. La rehidratación es el mayor impulso de energía inicial. Además, la vitamina C es un cofactor clave para la producción de carnitina, una molécula que transporta los ácidos grasos a las mitocondrias, las centrales energéticas de tus células, para ser quemados como combustible. 15. Mejora la absorción de nutrientes. La vitamina C es crucial para la absorción de hierro no hemo, que es el tipo de hierro que se encuentra en las plantas, espinacas, legumbres, etc. Tomar agua con limón, con o antes de una comida vegetal puede duplicar o triplicar la absorción de este mineral vital. 16. Ayuda a disolver cálculos renales. Este es uno de los beneficios mejor estudiados médicamente. Se refiere específicamente a los cálculos renales de oxalato de calcio.
El ácido cítrico en la orina, que se alcalinizó, se une al calcio antes de que pueda unirse al oxalato y formar cristales. Básicamente, bloquea el primer paso de la formación de la mayoría de las piedras en el riñón. 17. Limpia el colon. No es una limpieza de arrastre. Es un soporte suave para la peristalsis intestinal y la hidratación que ablanda las heces para una eliminación regular. 18. Apoya el control del azúcar en sangre. Los flavonoides en la cáscara de limón, junto con el ácido cítrico y la pectina de la pulpa, pueden ralentizar la velocidad a la que el estómago se vacía. Esto significa que los carbohidratos de tu desayuno se digieren más lentamente, lo que resulta en un aumento más gradual del azúcar en sangre, evitando esos picos de glucosa que te dejan cansado más tarde. 19. Reduce los niveles de ácido úrico. Al alcalinizar la orina, el agua con limón ayuda a los riñones a ser más eficientes en la filtración y eliminación del ácido úrico excesivo de la sangre. Esto puede ser útil para personas con alto riesgo de gota o cálculos renales de ácido úrico. Peligros potenciales y riesgos reales. Erosión del esmalte dental. Este es el peligro número 1. El jugo de limón tiene un pH muy bajo, lo que lo hace altamente ácido. Este ácido cítrico ablanda el calcio del esmalte de tus dientes. Si te cepillas los dientes inmediatamente después de beberlo, literalmente estás cepillando una capa delgada de tu propio diente. La erosión dental no es reversible. Para mitigarlo, siempre usa un pitillo, pajita, trágala rápido y, lo más importante, espera al menos 30 minutos antes de cepillarte. Agravamiento de la acidez gástrica y ERGE. Si ya sufres de acidez, úlceras o enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, el ácido cítrico del limón puede ser la peor pesadilla. Puede irritar directamente el revestimiento del estómago o el esófago, empeorando el ardor y el malestar. Reflujo de bilis. Mientras que para algunos estimula la bilis de forma saludable, en personas con vesícula biliar perezosa o problemas anatómicos, puede causar reflujo de bilis hacia el estómago, provocando náuseas y malestar digestivo. ¿Cómo potenciar el agua con limón con agregados? Ya conocemos los beneficios y los riesgos. Ahora, si quieres llevar tu agua con limón al siguiente nivel para objetivos específicos, vamos a hablar de cómo potenciarla con agregados y les explicaré exactamente para qué sirve cada uno, con sal marina o sal del Himalaya. Función: para electrolitos y rehidratación profunda. ¿Por qué funciona? Añadir una pizca sutil de sal de calidad, añade sodio y otros minerales traza. Esto mejora la absorción de agua por el cuerpo, lo que la convierte en una bebida hidratante mucho más eficaz, especialmente si planeas hacer ejercicio. Con jengibre, rallado o en infusión. Función: para inflamación, náuseas y digestión lenta. ¿Por qué funciona? El jengibre contiene gingeroles, compuestos con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que complementan a las del limón. Es famoso por calmar el malestar estomacal y puede acelerar la velocidad a la que el estómago se vacía, aliviando la sensación de hinchazón después de una comida. Con menta fresca, triturada. Función: para frescura, aliento y relajación digestiva. ¿Por qué funciona? La menta contiene mentol, que puede ayudar a relajar los músculos del tracto digestivo, aliviando el gas y la hinchazón. También es un aliento fresco mucho más natural y menos abrasivo que el ácido cítrico puro. Hemos visto que el agua con limón no es una poción mágica, sino una herramienta de bienestar respaldada por la ciencia si se usa con conocimiento. Hemos desmentido los mitos exagerados y hemos validado 19 beneficios reales, desde la salud renal hasta la absorción de nutrientes, pasando por los riesgos para tus dientes y estómago. Si este análisis profundo te ha servido para entender mejor tu cuerpo, por favor, suscríbete a Conexión con tu Bienestar. Déjame en los comentarios, ¿tomas agua con limón a diario o después de hoy vas a cambiar la forma en que lo haces? Tu experiencia es muy valiosa para nuestra comunidad. Recuerden que esta información es solo educativa. Cada cuerpo es diferente. Si tienes condiciones médicas preexistentes como úlceras, gastritis crónica
o problemas renales complejos, siempre deben consultar con su médico o un profesional de la salud antes de incorporar cualquier suplemento o cambio dietético drástico en su rutina. No reemplacen el tratamiento médico por un remedio casero. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video para seguir descifrando los secretos de una vida plena. Hasta pronto y mucho bienestar para todos.